El siguiente sermón es por el pastor Francisco López. Para más contenido de audio y video de la Iglesia Tiempo de Dios, visita nuestro sitio web tiempodedios.com. Dios los bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Abran por favor su Biblia en el Evangelio de San Juan y vamos al capítulo 17, al versículo 10. Bueno, vamos a ir al versículo 11. Dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Gloria a Dios. Jesús, antes de partir al Padre, todavía faltaban días, y Jesús ora por sus discípulos, ora por ellos ahí, y la oración que hace nuestro Señor Jesucristo en ese día es una oración bien solemne. El deseo de Jesús es ahí de que su pueblo, su gente sean uno. Y de hecho, en las palabras de Jesús cuando dice: yo ya no estoy en el mundo, sí estaba Él todavía en el mundo. Pero Él sabía y estaba bien seguro que iba a morir, pero que iba a regresar al Padre. Por eso da por un hecho su partida, que ya no está en el mundo. Y dice: pero ellos están en el mundo. Entonces a los discípulos, a los apóstoles, les iba a venir una tribulación grande, un aborrecimiento de parte de todos aquellos que no conocen, que no conocían a Dios en aquel tiempo. Y aún de alguno que otro de entre los mismos. Jesús sabía que iba a venir una grande tribulación sobre cada uno de ellos, porque quedaban en el mundo. Y por eso la oración de Jesús es: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Aquí habla de la Santísima Trinidad, la unidad. Un solo Dios. Bendito sea mi Señor. Seamos uno, es lo que está diciendo el Señor. Estas palabras serían solamente para sus apóstoles, para sus discípulos. ¿Quedaría en aquel tiempo solamente? No. La palabra de Jesús es para la iglesia de hoy. Es para la iglesia de todos los tiempos. La oración de Jesús al Padre quedó plasmada, podemos decirlo, desde aquel tiempo cuando ruega por los suyos. Y sigue siendo. El deseo de Dios, el deseo de Jesús es de que seamos uno, que no seamos muchos, sino uno. Es difícil ser uno, porque somos diferentes. Podemos decir eso. Pero tenemos a nuestro favor que aunque somos diferentes, en Cristo podemos ser iguales. ¿Y cómo trabajaría eso? Bueno, trabajaría en que tenemos que conllevarnos el uno con el otro. Tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que corregirnos y llegar a un acuerdo
siempre estando Dios de por medio, siempre. Pero debe de haber una unidad en el cuerpo, en la iglesia del Señor. Tenemos que ser uno. No podemos ser varios, sino uno con un solo pensamiento. Y para eso tenemos que rebajarnos el uno al otro para que podamos caber en el mismo camino. Estaba yo hoy en la noche, en la madrugada, me levantó el Espíritu Santo, por supuesto, a las 3 de la mañana, me postré y le estaba diciendo al Señor: Padre Santo, bendíceme. A la vez yo le estaba adorando, primeramente, adorándole. Y entonces mi pensamiento quería ir a lo del mensaje de hoy. Pero entonces en ese momento yo empecé a ver una cruz. Y empecé a pensar en la cruz que queremos poner ahí arriba, entre el bosque, y tener algunos servicios ahí arriba. Y estaba pensando en cómo cortar los dos grandes barrotes para que queden bien ensamblados, y aventarle ahí unos cuantos tornillos o clavos con alguna pegadura para que quede bien fuerte, y luego enterrarla ahí. Estaba pensando, ¿verdad? Cada vez algo que yo sé hacer, sé cómo se trabaja eso, pero estaba pensando de qué manera sería lo mejor. Y pensando en eso, le digo: Señor, pues que no estoy aquí para adorarte, y estoy pensando en la cruz esta que vamos a hacer allá. Y me dijo: de eso te estoy hablando, de la cruz. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te estoy hablando de la cruz. Porque la única manera de ser uno es a través de la cruz. Es a través de morir cada uno. Si no mueren a sí mismos, no va a haber unidad. Tiene que morir cada uno a sus egoísmos, a sus deseos, para poder ser uno. Y miraba yo la cruz, ¿verdad? Miraba la cruz, que para ensamblar una cruz, la cruz se compone de 2 palos, no es uno, de 2 palos. Y pueden ser 2 palos diferentes, no del mismo palo. A los 2 palos se les debe de cortar a la mitad y después ensamblarles. Mis hermanos, para ser uno, como el Señor me lo estaba mostrando, los 2, para ser uno, tienen que ser equitativos. Tenemos que ser equitativos, tenemos que morir. Tanto el uno como el otro tiene que morir. Tiene que ser a un lado sus derechos, derechos, pero tiene que prestarse. No es nada más de un lado o de otro lado. Es de ambos lados para que pueda haber una unidad. Por eso los matrimonios se rompen, se quiebran. Por eso el cristiano a veces se sale de una iglesia y se va a otra. ¿Por qué? Porque no tuvo aguante. Estoy hablando por unidad. Estoy hablando por unidad, no por otros motivos. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Sí, tiene que haber un rompimiento de ambos para modo de que pueda ser uno. Una vez que se hace rompimiento en los palos grandes, en ambos, y después se ensambla. Y no es nada fácil. Viene también el dolor, vienen los clavos, porque tiene que amacizarse esos palos. Pero vienen a formar una cruz. Para Jesús no fue nada fácil. En la cruz murió.